buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima. Nos puede escuchar por radio, los que tienen amplitud modulada, la AM en 1500 kilociclos, la FM, la frecuencia modulada 105.1 al sur de nuestra capital. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, Radio Quillabamba en la Convención, donde nos ven por su plataforma televisiva, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También hay otra red de radios amigas que se unen: Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública y Radio La Decana; Juliaca, Radio San Valentín; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Radio Estación Solar en Abancay; Radio Milenio en Satipo; Radio Oriente en Yurimaguas; Radio Los Ángeles en Cajamarca; Pumaquí Estéreo. Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, el Facebook de Radio Santa Rosa, donde queda el programa en el momento colgado, y en la página web se cuelga en un ratito más el programa, así que usted lo puede ver, puede compartirlo. Rosa María, hoy es 27 de noviembre del año 2020, viernes. Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de la radio, por supuesto, internet y en todas las plataformas en las que estamos en el Perú y en el mundo. Amenacemos ya en días soleados, bien soleados en Lima, y con bastante información de lo más diversa. Lo primero es que el gobierno ha prorrogado por 90 días el estado de emergencia sanitaria, que no es lo mismo que el estado de emergencia constitucional, ¿ok? Pero el estado de emergencia sanitaria está atado a varios plazos establecidos, como los de suspensión perfecta y otros más. Además, hay que decir que el estado de emergencia sanitario le permite al Estado peruano comprar bienes sin licitación. Obviamente bienes que están relacionados con la emergencia COVID. Por eso es necesario además prorrogarlo. Todavía se tienen que comprar reactivos, pruebas rápidas, pruebas moleculares, ventiladores, camas, etcétera, y todo lo que se necesita para que quede además una mejora para el sistema sanitario nacional, que hoy día cuenta con más camas, con más ventiladores de los que ha contado nunca en su historia. O sea que algo bueno tiene que quedar de esto. Así que esto se prorrogó ayer, y ayer el presidente de la República observó la primera norma, que es muy gracioso, una norma que él había votado a favor y la ha observado. Claro, eso lo que prueba es que es una cosa es con guitarra y una cosa es con cajón. Era una norma para los umbrales, es una norma de economía, para designar en qué umbral estás para que te den la transferencia que mereces recibir. Bueno, la observó. Pero lo que viene con toda fuerza en el Congreso, hoy día está en la portada de la República también y en varios medios, es que el Congreso insiste en aprobar esta ley de la ONP que cuesta 15.000 millones de soles. Fue observada, regresó, ha pasado por 5 comisiones, y las 5 bancadas que quieren, no, por 5 comisiones no, por 5 bancadas que quieren que se ponga en agenda y se apruebe ya. Es decir, no podemos dar un golpe de Estado, pero podemos robar. Y lo dice Augusto Álvarez hoy día en su columna. Es decir, no estamos ya tan apurados en cambiar de presidente, estamos apurados en robar. Es un robo, en realidad es un asalto al fisco. 15.000 millones de soles que el Perú no tiene, pero ni endeudándose en estos bonos a 100 años que se han sacado, ni endeudándose. No tiene. Y el Congreso quiere aprobar con iniciativa de gasto que no tiene. No tiene el Congreso iniciativa de gasto. Es increíble. Son, como decíamos ayer, unos irresponsables con poder, que es lo más peligroso que puede haber, como darle a un niño poder. Son irresponsables con poder. Y poder de destrucción. Poder, miren lo que han hecho. O sea, un golpe de Estado, ¿qué hace? Destruye la credibilidad del país. Destruye su prestigio internacional. Destruye su talante democrático, ¿no? No les importa. Y quieren aprobar una ley para destruir la economía nacional. O sea, es increíble. Y con el cuento, por supuesto, demagógico, decirte, tú hace años aportaste a la ONP, ahora te vamos a devolver. Esto es un desastre.
Realmente no han aprendido nada porque son exactamente los mismos. Yo ya se los dije. Si pudieran censurar a Sagasti hoy, lo censurarían y pondrían a otro de su gusto para aprobar todas las leyes demagógicas. No es posible que el Perú sobreviva económicamente a un Congreso de este talante. Es impresionante lo que están haciendo. Ya lo hicieron con los peajes, ¿no? Se calcula que nos va a costar 800 millones de soles, más o menos. Eso es lo que le va a costar al Estado peruano, la pataletita de abril de los congresistas que decidieron que en el Perú ya no se cobraba peaje. Ya no. Ya las cosas no cuestan. Las carreteras no se mantienen, no se reparan. Quitamos el peaje. Esos son los irresponsables que tenemos en el poder. Bueno, mañana van a decir, bueno, el poco fondo que hay de los jubilados, porque hay un fondo que es lo que aportan los activos todos los meses, nos lo tiramos, lo repartimos a todo el mundo, bacán, quebramos el sistema de pensiones, el tesoro público es infinito, creen en su cabecita. Claro, cuando uno entra a robar, ¿no es cierto? Y ve que hay bastante, cree que hay para siempre, ¿no? Hasta el ladrón más burro sabe que se acaba, que el botín se acaba. Pero estamos ya en etapa... Ese es el problema cuando tienes un golpe de Estado con 105 golpistas que los dejas sentados en el mismo lugar con poder. Y bueno, las declaraciones de Merino, de las cuales ayer nos reímos, han hecho las delicias de mucha gente, ¿no? Es increíble el señor. Realmente nadie le cree, ¿no? Que los poderes que se han financiado con millones, la salida de los jóvenes a las calles, financiado, el poder económico, con los morados, o sea, una cosa, pero ya, una alucinada, pero increíble, ¿no? No vio nada de lo que pasó. Y él sí mandó reprimir, claro que mandó reprimir. Felizmente la fiscal de la Nación ya está organizando las primeras indagatorias de una investigación preliminar contra Merino, contra Antero Flores Arauz y contra Gastón Rodríguez, no por sedición, pero sí por homicidio, secuestro, lesiones graves, que son delitos contra los derechos humanos fundamentales, ¿no? Eso felizmente se ha iniciado ayer también. Ayer se presentó todo el Consejo de Ministros en el Congreso para presentar el presupuesto público, para sustentar. El día lunes 30 tiene que estar aprobado el presupuesto público. Si no se aprueba, no pasa nada. ¿Por qué? Porque se pone en vigencia el proyecto que envía el MEF. Antes, en la Constitución del 79 y las anteriores, la discusión de la ley de presupuesto hacia el 15 de diciembre era un caos y el Congreso podía tener atrapado al Ejecutivo. Ya no. Ese poder se les quitó hace muchos años. Entonces, si el día 30 no aprueban el presupuesto, entra en vigencia el proyecto de ley enviado por el MEF. Y ese no tiene todas las huellerías que ellos quieren tener. Así que para el lunes va a haber proyecto de ley. No queda. Desde que se aprobó esa norma, nunca ha dejado de haber ley de presupuesto. Así de sencillo. Pero claro, están todos saltando sobre el presupuesto a ver qué chapan. Esos anexos famosos donde distintos congresistas ponen obritas para su tierra para congraciarse con su gente en el mejor de los casos y en el peor de los casos para corromper. Yo te consigo la obra, tú me das el 10%. Casos tenemos, ¿eh? Ahí está Luciana León, todavía procesada. Y ahí sigue. Hasta ahora no sabemos qué ha pasado con ese proceso. Por otro lado, la Fiscalía Lavallato se defiende, sus voceros la defienden. Ayer el Diario del Comercio ha dicho que ¿cómo es? Ha usado una palabra graciosa. Ha dicho que esta teoría del golpe de Estado es alambicada. Claro, el problema es que el alambique pasa por su oficina, el alambique pasa por su redacción. Ese es el problema. Y claro, ¿qué van a reconocer? Y ustedes entenderán que el Comercio es una empresa mediática monopólica, cuasi monopólica. Tiene el 80% de la prensa escrita del Perú. Tiene el canal de televisión más importante. O sea, simplemente de eso no se va a hablar. Acá vamos a hablar. Y ayer hemos tenido una larga conversación con César Romero y hemos analizado, y ustedes nos han escuchado, aspectos del expediente que no son nada claros.
esta teoría de que los testigos no han coordinado entre sí se cae, pero de primera. Llegan el mismo día a declarar al mismo fiscal. Qué casualidad, se encontraron en la puerta y dijeron, ay, tú vas a declarar, yo también, pasa. Hernández, ¿cómo llega? Si no es imputado en este caso, es imputado en Moquegua. No es del Club de la Construcción. ¿Cómo llega? Llega de la mano de los otros, pues, si no, ¿cómo va a llegar? Llegan todos juntos. Eso de que no han coordinado entre sí es falso. Todos han coordinado entre sí. Y está probado que el señor Tejeda tenía orden de captura, tenía prisión preventiva, que sus abogados trataron de revertirla, que no pudieron, en primera instancia y en segunda instancia. Dijeron, no señor, usted adentro. Y sorpresivamente, el 2 de octubre declara, y sorpresivamente le quitan la prisión preventiva. Y declara, como dijo el reportero de Panorama, muy honrado en su decir, tenemos todo probado menos la entrega del dinero. Entonces no tienes nada, pues. Porque ya no hay Vladivideos. No tiene que haber un Vladivideo para que haya entrega de dinero. ¿Acaso en el caso Toledo hay un Vladivideo? No. Hay un testaferro que puede decir que en sus cuentas fueron depositados estos dineros y que él compró unas casas utilizando un offshore. O sea, eso es probanza. Eso es probar. En este caso no hay nada. Las toneladas de pruebas que seguimos esperando hasta ahora no aparecen. Está probadísimo. No está probadísimo. Y la insistencia en que está probadísimo antes del golpe, ¿no? Está probadísimo. Hay una acusación y la acusación es seria, claro que es seria. Y si sale en la primera plana del Comercio domingo tras domingo, la gente presume que es seria, ¿no? Además, si subiera en la primera plana de La Razón o de Expreso, que como lo dijo César Romero, ya había salido, pero nadie le había dado bola. Porque no son medios serios. Entonces necesitaban el medio serio. Y lo obtuvieron. Y acá hay una secuencia, ¿no es cierto?, bien dosificada de información, absolutamente filtrada. Y ayer hemos demostrado que si no fue el fiscal, fueron los abogados de las partes. Porque nadie más conoce ese cuaderno. Nadie más. O carpeta, como dicen en la fiscalía. Nadie más conoce lo que declara un colaborador eficaz, que es aspirante. El fiscal le da un código, declara ante el fiscal y algún personal de la fiscalía, y están los abogados de la parte y nadie más. No está el procurador, no están los testigos, no están los imputados. Y el caso rarísimo de Hernández, que se presenta con código de colaborador eficaz, pero dice que no ha cometido ningún delito. Entonces es un testigo que carga plata y no recibe una comisión. O sea, por favor, señor fiscal, hasta yo me doy cuenta que no le están contando toda la verdad, ¿no? Si que realmente se cree el cuento. Él no cobra alita, no nada, no pide nada. Él carga nomás la plata y la entrega. Y claro, lo necesitaban porque tenían que probar que el señor Vizcarra había ido a la casa de Hernández, lo cual es verdad. Y de hecho me han invitado a comer. Y dice, además en los chats, ya estoy llegando a tu casa, muy bien, con tu esposa, no sé qué. Hay una relación ahí. Pero el señor Hernández no trabaja para el señor Vizcarra, pues trabaja para Obrainsa, trabaja para ICSA, no trabaja para el señor Vizcarra. ¿Dónde van a estar sus lealtades? Creo que es bastante obvio, ¿no? Un juez con un poquito de entendimiento, si me tocara ser juez, le diría, señor fiscal, vaya y rehaga su caso, ¿no? Pero no lo van a pasar al juez, pues, en mucho tiempo. Lo han pasado al juez para un impedimento de salida, que en fin, no significa finalmente nada, porque Vizcarra no podía salir de Perú. Como presidente de la República no podía salir de Perú, porque no tenía quien lo reemplace. No había vicepresidenta, había renunciado. Ya desde septiembre del año 2019 no podía salir del Perú. Un año más sin salir o 18 meses da lo mismo. 8 meses más no iba a salir. Serán 10 más. Además no ha huido a ninguna parte, ha renunciado, no, ni siquiera ha renunciado, se fue a su casa y dijo, mañana me tengo que ir al fiscal, voy al fiscal, y la semana siguiente también, y ha ido hecho, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad.
Listo. Y además me ha hecho una gracia porque el reportero de Panorama que cubre estas notas dice, bueno, al final de cuentas es palabra contra palabra y claro, está todo probado. Cuando es palabra contra palabra no tienes nada probado. ¿Por qué no llevan un cursito de derecho procesal penal antes de cubrir policiales y penales? Por Dios, un cursito. Justamente cuando es palabra contra palabra no tienes pruebas, son dichos. Los dichos no son pruebas. El testimonio de parte siempre tiene que ser tomado como testimonio de parte, como la pericia de parte o la prueba de parte. Ay, Diosito lindo. Es que si no, no habrían pruebas. Sí hay un montón de... Tomemos el caso de Toledo de nuevo. Tienes un testaferro que tiene un depósito de Odebrecht en su cuenta, que viene de Odebrecht hacia él, y él deposita en una cuenta offshore, Ecoteva, de la suegra del señor Toledo, y con esa plata la suegra del señor Toledo compra propiedades en Lima y paga todas las cuentas del señor Toledo. No necesitas un video, necesitas seguir el dinero. Follow the money, dicen en Estados Unidos, y encontrarás a los delincuentes. Acá no. Yo, además, cuando ha estado con nosotros, Javier Carlos, le hemos preguntado signos exteriores de riqueza, adquisición de bienes, muebles, inmuebles, etcétera. O sea, esa plata se transforma en algo, ¿no? Normalmente no haces un hueco y la metes dentro de la tierra, sobre todo si es una coima que ha recibido desde el 2013. 7 años de coima, ha hecho un hueco y la ha metido dentro de la tierra. No, ¿dónde está? Es raro, por decirlo menos, ¿no? Es raro. Entonces, así es, Rosa María. Así están las cosas. Bueno, son las 8:21. Hoy día tenemos un programa corto porque hay misa, pero vamos a estar con el exministro Luis Miguel Castilla, que está publicando este libro, La oportunidad del siglo, que he tenido que leer a la volada, pero es bien interesante, así que vamos a comentarlo con él en un ratito. No sé si ya está conectándose con nosotros. Sí, en este momento se conecta Rosa María y también ayer se ha planteado pues el presupuesto y a ver qué nos dice el señor Castilla de esto. Ya está con nosotros, vamos a la pausa y retornamos. Pero antes de ir a la pausa, siempre queríamos saludar a la querida Amanda Portales, que cumple 55 años mañana. Ella es parte de esta familia y a todos nos está invitando a entrar a Teleticket y comprar una entrada en cualquier parte del mundo. Puede usted entrar a Teleticket y ella ofrece un concierto desde el Teatro Municipal que cumple 100 años. Así es que cumplimos con eso. Cuídense mucho y seguimos y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre conectado. Visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el internet satelital que llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. A pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Zapau Cayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio La Decana y Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Ocayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Pumaquí Estéreo, Ametagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María. Bueno, y estamos con el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, justamente para hablar de su última publicación,
la oportunidad del siglo, reformas económicas para un país más próspero y justo. Entonces yo dije, la oportunidad del siglo, acá está el negocio, ¿no? No se ilusionen tanto. Es un libro pandémico, es un libro escrito con testimonios, no son puro cuadros de economistas, hay un montón, pero por supuesto hay testimonios también de seres humanos sobre la pandemia, pero escrito durante la pandemia y sin que esta haya concluido. Y eso es lo primero que me llamó la atención. ¿Cómo pueden abrirse oportunidades si todavía la pandemia no concluye? Bueno, ante todo, muchas gracias, Rosa María. A ver, uno es que me tocó actualizar, digamos, en más de una oportunidad el documento. Y la idea es ir un poquito más allá de la pandemia. Incluso cuando comenzábamos con el editorial, yo decía, tiene que tener algo de la pandemia en el título, y me dijo no, porque acá quizás la parte más importante del libro sean las reflexiones hacia adelante, coincidiendo con el proceso electoral. Entonces, claro, dentro de los temas que planteo es por qué ha sido tan fácil implementar reformas en el país, por qué, a pesar de haber tenido la experiencia tan nefasta del populismo en los 80, volvemos a caer en lo mismo, qué es lo que falta, cosas elementales para llegar y mejorar la vida de los ciudadanos. Entonces creo que todo esto se ha visto exacerbado durante la pandemia. Y de hecho hay temas que tienen que ver con la salud pública, con el hecho que no tenemos una red de protección social suficientemente robusta para mitigar el shock sobre la gente más vulnerable, etcétera. Entonces no ha sido fácil, pero esto sigue, y de hecho ya me tocó en la parte donde la pandemia baja, pero alerta sobre la gran incertidumbre que todavía estamos viviendo, ¿no? Termina cuando la pandemia está bajando, pero es interesante el Perú pre-COVID, porque, por ejemplo, ahí se ve claramente algo que a veces no somos tan conscientes, que son los saltos positivos entre el 2007 y el 2018 respecto a pobreza, respecto a extrema pobreza. O sea, cómo se van reduciendo la pobreza y la extrema pobreza de una manera tan rápida en un lapso de 10 años, ¿no? Eso es como que las fortalezas del Perú. Y eso está muy bien explicado, pero luego viene la nueva normalidad, y claro, lo que explica ahí es que las medidas contracíclicas que se han tomado no tienen precedentes en la historia del Perú. Me gustaría quedarnos un ratito ahí y explicar qué cosa es una medida contracíclica para que lo entienda la audiencia que nos escucha. Sí, usualmente las políticas contracíclicas es como se denomina cuando uno hace una política monetaria expansiva, reduciendo las tasas de interés, el Banco Central, o cuando el gobierno gasta más o baja los impuestos, cuando hay situaciones en las cuales el gasto privado baja por un shock. Entonces, para mitigar y para compensar eso, la política económica se torna expansiva, trata de mitigar la caída en el ciclo, por eso se llama contracíclica. Entonces, ¿por qué sin precedentes? Porque nunca, ni siquiera en la crisis del 2008, que fue muy fuerte, la crisis financiera global, hubo un estímulo económico cerca a 20 puntos del PBI. Nunca. Lo máximo que se llegó en ese momento fue, recuerdo, puede haber sido un estímulo cercano al 5 puntos del PBI. Entonces tenemos cuatro veces más, digamos, de apoyo gubernamental o del Banco Central, dada la magnitud de la crisis. ¿Y cómo se manifiesta ese apoyo? ¿En qué? La gente dice, a los bonos. No, pero es más que eso. Expliquemos qué es eso. A ver, tiene distintos componentes. Vamos a la parte fiscal, que es la parte, digamos, y la parte donde el MEF y el Banco Central han trabajado juntos. Por ejemplo, nunca en la historia del Perú ha habido un esfuerzo conjunto en el cual el Banco Central le otorgue, digamos, líneas de financiamiento a las bancas para que ésta a su vez le intermedia a las empresas con problemas, porque no son sujetos de crédito normalmente. Usualmente los bancos prestan a las empresas que tienen la capacidad de repagar con cierta certeza. Pero como esta crisis fue tan fuerte, tenía que haber una garantía pública que permitiera que los bancos prestaran, digamos, a las empresas. Es un préstamo, no es un regalo. Entonces, eso nunca ha pasado en el Perú. Nunca se han dado este tipo de préstamos garantizados,
Y de esos 20 puntos, 8 puntos fueron estos préstamos en el programa Reactiva Perú. Han habido otras medidas, por ejemplo, retrasar el pago de impuestos, Claro. para darle liquidez a las personas y a las empresas. Tiene que ver con también poder dar alivio extraordinario en términos de las CTS a los trabajadores formales y acceso a sus saldos de sus cuentas de pensiones en caso del sistema privado. Y también gasto público que ha tenido la principal, digamos, representación a través de los bonos. Los distintos bonos, que se comenzó con el bono 380, se amplió el bono 760 y han habido distintas formas de llegarle a la población más vulnerable y después a toda la población. Entonces, esto todavía se sigue pagando. El segundo bono universal que el expresidente Vizcarra anunció el 28 de julio se sigue pagando. Y esto es lo que generalmente se recomienda cuando los hogares no tienen forma de generar suficientes ingresos y mantenerse vivos, digamos, de alguna forma, el Estado tiene que salir y pagar. El problema de esto, Rosa María, ha sido quizá un par de problemas. Uno es que es muy difícil llegarle a 7,5 millones de hogares en el Perú. Hay temas de identificación, digamos, es muy complicado. Los programas sociales, por ejemplo, Juntos, Pensión 65, llegan a una tercera parte de estos hogares, no llegan a esa dimensión. Hay un problema logístico muy, muy complicado. Y lo segundo, los medios de pago, porque nuestro país tiene muy baja penetración bancaria, solamente 4 de 10 hogares tienen cuentas bancarias, entonces, ¿cómo le llegas a esos otros 6 hogares, a esos otros 60% que no están bancarizados? Y eso ha sido probablemente los dos temas más complejos que ha hecho que la efectividad de este impulso fiscal, donde va directamente al bolsillo de la gente, es plata directamente al bolsillo de la gente más vulnerable o más afectada, ha sido difícil de llevar adelante. Entonces, todas estas políticas, yo diría que son políticas de contención durante la crisis. Ahora lo que se viene son políticas de reactivación. Y yo escuchaba ayer al ministro Mendoza en su presentación al Congreso, sustentando el presupuesto, que ojalá se apruebe el día de hoy, es que ahora toca, ha sido muy bien poder endeudarnos para pagar este déficit tan grande de 10 puntos del PBI este año, porque hay una caída de la recaudación. Entonces ahí se mezcla el concepto de política contracíclica con el hecho de poder todavía poder ayudar a la recuperación del sector privado, familias y empresas. Y acordemos que las empresas dan empleo a muchísimas personas, a todas las personas del país. Ha sido curiosa la presentación del ministro Mendoza ayer, porque empezó con un cuadrito que decía algo así como: ¿qué hacen las empresas, los países a los que les va bien? Pero parecía realmente de primaria el cuadro, pero claro, hay que explicárselo a los congresistas que son francamente un peligro en este momento. O sea, decirle a los países que les ha ido bien, China, están todos ahí, ¿no? Tienen un entorno de economía abierta, exportan, ¿no es cierto? Invierten en salud y educación, digamos, el ABC de lo que es el desarrollo. Pero, por ejemplo, el Congreso, y está en el libro también esta tentación populista, el Congreso insiste con medidas populistas, insiste, por ejemplo, en que el Estado peruano gaste 15.000 millones de soles de fondos que no existen para pagarle a aportantes de la ONP, que son trabajadores que fueron alguna vez formales o que son formales actualmente, y que son los que menos sufren respecto a los informales, que son el 70% del país. O sea, ¿cómo parar esto? Acá hay una lista de cosas que hay que hacer, y yo veo esto y digo, esto está muy bien, y en el Congreso tenemos esto que está muy mal. ¿Cómo hacemos para empatar esto? Bueno, yo creo que varios temas, ¿no? Lamentablemente el populismo no para en el país. Si pensábamos que con esta transición, digamos, del gobierno de transición, las cosas se iban a calmar, parece que no, porque incluso anoche, Rosa María, me llegó el último listado de los proyectos que los congresistas quieren incluir en el famoso cuarto intermedio, en el cual ha entrado el proceso de aprobación del presupuesto, donde básicamente el control lo tiene la Comisión de Presupuesto.
y me mandaron una lista de proyectos en los cuales habían más de 3.500 proyectos, digamos, que sumaban alrededor de 2.500 millones de soles. Ya se alocaron, ya cada vez más. Correcto. Como 1.000, por ahí Y lo que ya me llamó la atención es la cantidad de proyectos de una sola región, presentadas, por ejemplo, por el vocero de una agrupación política. Había cerca de 50 proyectos de una región determinada, presentada por un congresista determinado. Entonces, obviamente... Además, explíqueme, usted ha sido ministro de Economía. Sí. Los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Esto se prohibió porque hasta 1968 la tenían y los presupuestos eran un disparate en el Perú porque no estaban financiados. La Constitución del 79 lo prohíbe y prohíbe que un presupuesto se apruebe sin financiamiento. ¿Por qué siguen presentando proyectos, el famoso anexo 5? ¿Por qué siguen metiendo cositas? ¿Por qué esto se ha convertido en una herramienta de negociación política entre el Congreso y el Ejecutivo? Tenemos que parar con ese vicio. Sí, bueno, lamentablemente en todos los congresos, la aprobación de todos los presupuestos en el mundo, incluido Estados Unidos, incluido todos los países, Chile, ¿verdad?, siempre se deja un pequeño margen para poder, digamos, darle cierta discrecionalidad al presidente de la Comisión de Presupuesto para, digamos, distribuir, no aumentar el gasto, sino dentro de los topes de gasto que ya se acordó y que el Ejecutivo mandó en la propuesta inicial. Pero en mi época, Rosa María, esto eran, digamos, 200, 300 millones a lo mucho. Y esto se ha disparado de manera exponencial. Y eran proyectos que tenían que ser, digamos, asegurar que haya, digamos, proyectos que sean viables y que tuvieran un impacto y dentro de los espacios fiscales ya determinados a la región. Y además lo más divertido es que esto es plata como cancha literalmente, porque el presidente de la comisión, digo divertido porque deberíamos llorar, el presidente de la comisión que tiene discrecionalidad está condenado por delito contra la administración pública. Condenado. Y él es el que tiene la discrecionalidad y claro, no son 200 millones, son 2.000 millones, pues le corrió un cero. 2.500. El condenado tiene condenado, no estamos diciendo que está procesado, no, tiene condena firme en doble instancia, no debería estar sentado en el Congreso, es hermano del señor Acuña y él decide cuánta más plata se tiene que gastar en los proyectos de su región, por el amor de Dios, o de las regiones de interés de APP. Entonces no tiene sentido, pues, o sea, no se... Yo prefiero, lo ideal sería que no aprueben nada. ¿Para qué? Para que gane vigencia inmediatamente a partir del 1 de diciembre el proyecto enviado por el MEF. Y se acabó el problema, como dice la Constitución. La última vez que pasó eso, Rosa María, fue cuando cayó Fujimori y el proyecto, digamos, cayó exactamente una situación muy parecida, hace 20 años, donde el proyecto, digamos, de ley que mandó el Ejecutivo, digamos, por todo el desbarajuste de la transición, fue el que se aprobó como un decreto legislativo, digamos, y no como un proyecto de ley, porque vence en menos de 3 días, digamos, el plazo constitucional, que no puede variar, digamos, eso está en la Constitución. Pero no solamente es esto, sino también, por ejemplo, yo veía, y creo que lo comentaste hace poco en tu programa, la derogación de ciertos decretos de urgencia. De negociación colectiva. Correcto, pero no solamente ese, hay uno donde incluso yo vi un comunicado del presidente de la Asociación de Municipalidades del país, AMPE, donde decía, oye, me están obligando a reponer a trabajadores que mi municipio, digamos, por distintas causales han salido, y esto, digamos, sin ningún tipo de sustento, ni siquiera de pedido de parte de los gobiernos locales, que suma otros 1.300 millones de soles. Entonces, de 2.500, 1.300, los 15.000 millones de la ONP, obviamente que acá, digamos, la voracidad fiscal es imparable, ¿no? Entonces, yo hubiese pensado que en esta nueva tregua, en este nuevo periodo de sosiego, primaría un poquito más la responsabilidad. Pero no, o sea, lamentablemente vamos a estar sujetos a chantajes en alguna forma y a
poder y aumentar el déficit fiscal, porque finalmente lo que tenemos es, y como explicó bien el ministro, tenemos un déficit fiscal porque la recaudación cayó principalmente por la crisis y hubo necesidad de estimular la economía. Pero eso tiene que comenzar a revertirse. O sea, el éxito que se alcanzó esta semana, que también se hizo una emisión, digamos, de bonos por 4.000 millones de dólares con plazos larguísimos, incluso hasta 100 años, responde al hecho de que somos un país solvente y se nos percibe como solvente. Y hemos pasado un test muy duro, que es el test de la política. Una semana después de haber estado en el pico de una crisis política, los inversionistas internacionales saben discernir de que la solvencia del Perú es tal que les permite apostar por nuestro país. Pero esto obviamente se puede ver afectado por un populismo descontrolado. Entonces, cuando uno, por ejemplo, lee los informes de las agencias calificadoras de riesgo, que son las que determinan la nota y la capacidad de pago del país para poder acceder a estos recursos en términos baratos, siempre concluye con un párrafo. Yo estuve chequeando los últimos documentos y siempre acaba con el mismo párrafo. Toda esta evaluación está sujeta a que se pueda crecer y se pueda controlar los riesgos no fiscales, los riesgos regulatorios, y que se logre a un acuerdo mínimo de entendimiento entre el Ejecutivo y el Congreso. Lo ponen expresamente todas las agencias calificadoras, Fitch, Standard & Poor's, pero parece que esto entra por una oreja, sale por la otra, y no se entiende, porque si no estaríamos en situaciones mucho más complicadas, como en otros países. Digamos que no me voy a referir a los países más complicados como Venezuela, Argentina, sino Colombia. Colombia tiene más del doble de deuda que nosotros y no puede acceder a un financiamiento como lo podemos acceder nosotros. Pero esto se puede erosionar y se puede perder ese acceso al financiamiento barato si es que se persiste en estas políticas, digamos, de populismo, y le están dejando unas bombas de tiempo, digamos, enormes al siguiente gobierno. Claro, claro. Ahora, dicen que los economistas no tienen corazón, pero este libro tiene corazón. Me he quedado muy sorprendida. Entre capítulo y capítulo hay el testimonio de alguna persona que desde su lugar, un portero, una diseñadora de modas, un médico, un sobreviviente, una enfermera de Iquitos, una niña, van contando sus historias. Y esto para un libro de economistas, le digo, es bien raro, ¿eh? O sea, ¿cómo se le ocurrió meter estos pequeños relatos que en realidad suavizan mucho? Y le confieso que es lo primero que he leído de todo el libro, a toda velocidad. Porque, no sé, la curiosidad, el testimonio, ¿cómo se les ocurrió meter relatos humanos? Es curioso porque esto fue un sueño. Yo estaba tan mimetizado, porque yo escribí el libro durante la pandemia como una especie de desfogue, digamos, para poder aportar, digamos, de cara a la experiencia y de cara a lo que estaba pasando en otros países. Pero dije, alguien me recomendó, esto tienes que hacer que tu mamá lo entienda, tienes que hacer de que el ciudadano a pie lo entienda, y es muy difícil, el sesgo de economista, de poner gráficos, números, lo hace muy aburrido y no te lo va a leer nadie, ni te lo va a entender nadie. Entonces, finalmente, esta es una forma de pensar en toda la economía, todo esto tiene un fin, que es mejorar el bienestar de la gente. Pero si la gente está ausente del relato, digamos, no cala. Entonces, estas son historias verídicas, digamos, con el apoyo de una periodista, que ubicamos historias, incluso de un médico que está a cargo en la Universidad Cayetano Heredia, de todo el proceso de las vacunas, de las pruebas con los chinos y con otros. Son historias verídicas, reales, de gente que, digamos, de distintas perspectivas, da cierto nivel de realismo a lo que ha pasado y también de esperanza, porque finalmente, pese a todo, digamos, nadie le quita a la niña el hecho de que siga estudiando, siga motivándose, y el sobreviviente, que a mí me dejó, digamos, perplejo escuchar la historia, que es una persona que estuvo a portas de la muerte, claro, y que logró salvarse. Entonces yo creo que, digamos, hubiese querido tener este nivel quizá de sensibilidad cuando me tocó dirigir, y lo admito, dirigir el Ministerio de Economía. A veces las cosas pasan por algo, pero yo creo que si uno pierde de perspectiva
que lo que uno hace en la política pública, en el MEF, en los gobiernos, es mejorar la vida de la gente, uno está perdido. Es exactamente a esa gente, pero con responsabilidad. Entonces, nada, yo creo que eso fue lo que más me llamó. Y sobre todo, darles el libro a cada uno de ellos. Claro. Su historia reflejada. Y nada, yo al final concluyo de que todo lo que he escrito, digamos, las 300 páginas, al final es dirigidas a estas personas, a la realidad de estas personas que han enfrentado este shock con estoicismo, con desesperación muchos, pero con esperanza al final. Y en este momento de tanta crisis, tanta pelea, yo creo que debemos rescatar lo mejor del ser humano. Entonces, Rosa María, hace 10 años, cuando entré al Ministerio de Economía, son palabras que no me hubiese imaginado yo decirlas. Los economistas tienen corazón, tienen corazón. No Hemos probado, la pandemia ha probado que el economista tiene corazón. Es una gran cosa, porque normalmente no tienen, los economistas son fríos, ¿no? Me hacen unos gráficos así. Y en cambio acá hay historias muy, muy reales, pues. O sea, la primera historia que a mí me encantó es del portero que dice: me falta 1 año y medio para jubilarme, ni a hablar me voy a quedar sin trabajo, ni a hablar me voy a quedar. Y le dice a la gente en el edificio: yo me quedo acá, me voy al confinamiento con ustedes. Y al principio, las primeras 3 noches no tenían dónde ponerlo, entonces tiene que dormir en cartones en el piso, pero no le importa, porque dice: ya no voy a ver a mi familia, no. Y todo lo que ha logrado un migrante puneño que llega hace 40 años a Lima, y poco a poco, y logra, y dice: no, yo mi trabajo lo valoro, no lo quiero perder. O sea, lo que hay acá no solamente hay es esperanza, sino en todos los relatos hay un gran amor al trabajo. Correcto. O sea, incluso los estudiantes: no, yo mi colegio no lo voy a perder. Y los que tienen trabajo, yo mi trabajo no lo voy a perder. Yo me quedo en el hospital, me interno con los pacientes y me quedo con ellos. Entonces, creo que refleja bien el espíritu de los peruanos. Al final es: mira, ¿sabes qué? Tenemos que seguir trabajando. No sabemos cómo, pero tenemos que seguir trabajando. Claro, y de ellos hemos salido, ¿no? Entonces, ¿por qué no en esta oportunidad podemos salir si ponemos todos el hombro, ¿no? Pero estas cuestiones, digamos, parece que uno se olvida rápidamente, ¿no? Lamentablemente, cuando uno asciende a estas posiciones de poder en el Congreso, uno no debe perder de vista esto. Entonces, a mí me pareció que también yo valoro más estas historias que todos esos gráficos y cuadros, pero también hay mucha propuesta. Yo creo que... y la es interesante, porque acá está el título, porque dice: la oportunidad. Porque tú dices: oye, ya he leído todo este drama, ¿dónde está la oportunidad? ¿No? Y claro, la oportunidad es algo que a los peruanos siempre nos ha pasado, que necesitamos estar muy mal para estar mejor. O sea, Alan García primero es el caso de un país que necesita estar realmente mal para vacunarse de cosas que hasta ahora los efectos de la vacuna duraban. Yo comienzo a tener problemas porque hay gente que creo que no entiende que esa vacuna costó mucho, pero que las reflexiones finales están ahí, ¿no? En este plan de gobierno. Y cosas que creo que son bien importantes, por ejemplo, la inversión en salud. Los cuadros que pones acá y con lo que se tiene que hacer. Y ahí hay un reconocimiento de lo que no se hizo en el Estado peruano. Claramente, no nos íbamos a enfermar nunca. Es como que no toma un seguro médico porque dice: pero si yo no me enfermo nunca, hasta que el día que te enfermas, ¿no? Y esa es una de las primeras conclusiones, el tema de la inversión en salud. Sobre eso, ¿qué podríamos concluir para lo que viene? A ver, yo creo que la gran lección y la gran diferencia, si uno puede sintetizar una diferencia entre Perú y Colombia y Argentina, es que a ellos les fue menos mal porque tenían un sistema de salud que funcionaba. Sí, entonces, sí. Primer dato. Segundo dato es que el sector público solo, no hay forma que pueda hacer esto solo. No hay forma, porque si uno se va a los procesos normales de ampliación de recursos, de construcción de infraestructura, de equipamiento y de dotar del personal profesional adecuado, va a venir la siguiente pandemia y vamos a seguir parecidos. Entonces, hay formas, de asociación con el sector privado que puede sonar un poquito, de modé y un poquito privado. Es de colaboración en contratos de largo plazo, donde ciertos servicios los provea, el privado, la bata gris,
el mantenimiento, los rayos X, que permita que mucha infraestructura donde el gobierno ha invertido tenga los servicios y se mantengan de cierta calidad en beneficio del ciudadano. Esa es una parte, y la otra parte es la tecnología, porque una cosa positiva de esta crisis es que ahora valoramos la conectividad y los beneficios de la economía digital. Entonces yo, por ejemplo, llevando a mi madre a distintas citas médicas durante la pandemia, he descubierto las bondades que tiene la telemedicina. La telemedicina, y es una forma de llegar es un ejemplo muy simple, pero es una forma como aumentar la cobertura de servicios a la gente más vulnerable. Entonces, yo creo que si se quiere, y el último aporte es que plantear soluciones, vamos a fusionar salud con el MINSA y de esta forma vamos a asegurar de que haya acceso y mayor. Eso no es cierto. Se puede evitar mucha fragmentación y especialmente en las formas de cómo se financian estos sistemas. Pero no hay, varitas mágicas ni panaceas a problemáticas muy difíciles. Mucho de lo que, planteo en ese capítulo, por ejemplo, tiene que ver con reformas que se intentaron en el 2013 y que de hecho sacamos decretos legislativos con delegación de facultades y finalmente todo, nada se implementó. Y ahora, de vuelta, volvemos a la misma discusión de aumentar más recursos, ciertamente, pero ¿cómo evitamos, por ejemplo, que los profesionales de salud están concentrados básicamente en Lima? No hay, especialistas en provincias. ¿Cómo se fortalecen estas redes de atención primaria? Que son básicas y que estamos absolutamente rezagados, con experiencias en otros países y finalmente con un costeo, porque esto cuesta. Entonces, todas las propuestas que de alguna forma están ahí puestas, y en el sector salud en particular, al final tiene un correlato de que esto significa que vamos a tener que ponernos la mano al bolsillo. Todos, si queremos un sistema previsional mucho más amplio de protección social a la gente cuando enfrenta estos eventos, adversos, tenemos que ser un país que tenga la posibilidad de mitigar este impacto sobre la población. Y el caso de salud es un caso muy claro, muy evidente. Hemos aprendido a la mala. Cuando tuvimos la pandemia, recién aumentamos la capacidad hospitalaria, la aumentamos en 5 veces, pero solo después de un shock de esa naturaleza. Entonces, eso, por ejemplo, en el tema de salud. Por eso le digo, acá tenemos que estar muy mal para estar mejor. Claro, ya quedan las 15.000 camas. Las 15.000 camas no van a desaparecer después de la pandemia. Hay que reubicarlas, organizarlas, qué sé yo. Pero mejora la oferta hospitalaria, queda, por lo menos eso queda. Pero hay también algunas cosas que detecta la pandemia y que las pone como recomendaciones. Y una es la digitalización del país, ¿no es cierto? La otra es la digitalización para que los servicios bancarios lleguen a todos los peruanos, que ese es uno de los problemas más graves que hemos tenido. Eso implica, según algunos expertos, no tanta inversión, sino que el Estado permita que los servicios puedan ser prestados. Hay proyectos de Internet para todos. ¿Por qué no se saca eso adelante? A ver, han habido esfuerzos y de hecho tenemos mucho acceso, a Internet, a través del celular, pero el ancho de la banda que tenemos no es suficiente para que los datos que tienen que pasar por el Internet, es insuficiente. En el Perú tenemos básicamente, creo que según el último dato que he visto, menos del 10%, creo que 7% de las personas tienen acceso a un ancho de banda suficiente para poder, digitalizarse en sus actividades. Y no todo es digital, porque finalmente uno puede también hacer muchos trámites, por ejemplo, online, claro, pero al final se requiere la firma, en físico. La huella digital. O la huella digital, porque la firma digital acá no tiene validez legal para hacer muchas cosas. Entonces, si bien hemos completado parte del esfuerzo en términos de tener la infraestructura, hay temas, donde todavía falta la extra milla para poder tener servicios públicos digitales, online, y poder llegarle, de manera mucho más
fácil, eficiente a los ciudadanos. Muchas entidades del Estado se han visto forzadas por la pandemia y lo han hecho más o menos bien. O sea, qué sé yo, RENIEC, SUNARP ha digitalizado muchísimo de sus servicios. El Poder Judicial está sosteniendo audiencias con los abogados sentados en sus casas, o sea, como algo ya parte de la vida cotidiana. Entonces, sí es posible que el Estado se digitalice, pero requiere pues esta inversión y requiere que los ciudadanos también inviertan un poquito o que se les dé las facilidades para acceder. Correcto. Y eso ayuda muchísimo. Ahora, había otro cuadro que tiene que ver con esto también, de la falta de productividad del trabajador peruano. O sea, la productividad del trabajador chileno es el doble que la del trabajador peruano. ¿Por qué? O sea, la pregunta que uno se hace, ¿pero qué hay en Chile que no hay acá? A ver, yo creo que ahí un gran, digamos, quizás el elemento diferenciador más grande sea la calidad de la formación laboral y la empleabilidad de ese trabajador. Porque hay centros técnicos, no, ni siquiera estoy pensando en universidades, sino destrezas básicas que le dan habilidades al trabajador, digamos, chileno de otros países que nosotros no tenemos. Entonces, si uno fuese de alguna forma a mejorar la calidad de esas destrezas, por un lado, y por otro lado, a cerrar esta brecha que hay entre la oferta y lo que demanda el mercado, definitivamente eso sería un aumento, digamos, en la productividad de manera importante. Otra cosa que tiene que ver más con la productividad a nivel de las empresas es el tamaño chico de las empresas en el país, que tienen una escala minúscula. Casi todos son, digamos, o trabajadores independientes con un emprendimiento o son microempresas o pequeñas. Entonces, hay mucha legislación que hace, digamos, que desincentiva el crecimiento de las empresas. Y eso, finalmente, digamos, es un obstáculo para poder tener una asignación de los trabajadores más eficientes, digamos, a empresas que tienen la capacidad de crecer y de pagarles más salarios a estos trabajadores mejor formados. Entonces, todo este tema de la productividad laboral explica por qué tenemos tan altas tasas de informalidad en el país. Es uno de los legados más importantes de esta crisis. Vamos a tener 80% de la fuerza laboral en condiciones de informalidad. ¿Y esto qué significa? Esto significa que no van a tener acceso a servicios de salud, no van a tener acceso a una pensión cuando se jubilen, y eso significa precariedad en la vejez. Entonces, todo esto está concatenado también a tener un Estado no más grande necesariamente, pero sí creo que tenemos que tener un Estado que sea suficientemente robusto, que permita dar servicios de calidad, digamos, a la gente. Entonces, el tema de productividad laboral está vinculado también a la política pública, de alguna forma. No que nosotros todo sea público, no, al contrario. Nosotros tiene un rol importante. Pero la productividad laboral es lo que explica que uno tenga un sueldo alto o bajo. Y los sueldos en el país son bajos. Entonces, a ver, son temas que son, digamos, complejos, pero yo si hay algún tema que yo quisiera destacar, digamos, en este tema de las políticas de formalización, es la necesidad de dos mensajes. Apostar por capital humano, en lugar de estar discutiendo moratorias de universidades, etcétera, o hacer negocio de la educación superior en el país. Y lo otro es tener una regulación que sea mucho más proclive a que las empresas crezcan y que puedan tener trabajadores, digamos, más productivos, porque mucha de la capacitación también se da en el trabajo, durante el trabajo. Es más, la mayoría de la capacitación y la mayoría de la investigación y desarrollo se hace al interior de las empresas. Y eso es algo que lo perdemos, digamos, de vista en la forma tradicional como se ven estos temas en el país. Somos quizás muy garantistas, queremos garantizar todo, pero nos olvidamos que finalmente el mercado funciona de una forma y que el Estado va a tener unas limitaciones. Sí, entonces, hay
hay críticas a las normas laborales, como eso es el sistema de normas laborales más rígido del mundo, pero que solo alcanza el 20% de la PEA. Entonces, claro, tienes una rigidez virtual, porque en la realidad todos sabemos que el 80% ahora, porque hay un 10% que va a pasar por la pandemia, también a la informalidad. Todavía hay mucha gente sin trabajo que probablemente no consigue el mismo trabajo que tuvo antes. Entonces, claro, 80% de informalidad con las reglas laborales más rígidas del mundo. Y un Congreso y unos políticos absolutamente ciegos que no están dispuestos a cambiar las normas porque creen que van a ser impopulares si las cambian. No, y hay un tema interesante también, que es que en el mundo hay una discusión que es que la automatización y la cuarta revolución industrial está desapareciendo, digamos, los contratos laborales tradicionales. Entonces, y eso va a hacer de que muchos puestos de trabajo desaparezcan, porque ahora son máquinas o es tecnología que va a desplazar al trabajador. O no, y el otro tema es el tema del territorio, o sea, las normas, ¿qué normas me aplican si yo trabajo desde el Perú en un texto que tengo que presentar en Noruega? O sea, ya la ubicación del trabajador se vuelve universal. Entonces las normas comienzan a ser dependiendo de dónde contratas, pero pues, o sea, hay países que no permiten el contrato, por ejemplo, del trabajador extranjero. Si no te sometes a un montón de normatividad interna. Pero resulta que ese trabajador extranjero no está en el territorio, está fuera. Pero es el consultor que te dice cuándo prender la máquina, cuándo apagar la máquina, cuándo cambiar. Entonces, o es un robot que está fuera, que lanza una señal a un satélite y te apaga la máquina cuando tienes una emergencia. Entonces, cambia completamente la lógica del trabajador, de la empresa tal, que se queda durante 30 años en esa empresa y solo en esa empresa. Cambia completamente. Correcto. Y tiene, por ejemplo, incidencias fiscales, tributarias, porque finalmente, ¿dónde pagas el impuesto? Digamos, ahora que tenemos que recaudar, digamos, recuperar 30.000 millones de soles que se perdieron por la pandemia y por la recesión. Esta gente, ¿dónde graba? ¿Dónde tributa? Se supone que en el Perú la regulación es uno tributa por tus rentas universales. Exacto. Pero, a ver, veamos. ¿Cómo uno se asegura, digamos, que lo que tú estás recibiendo no lo estás recibiendo en un banco fuera y escapa del control, digamos, de la fiscalización de la SUNAT? Entonces, el libro concluye, quizás aparte de temas de reforma del Estado que son importantes, en digitalización, en transparencia, en no tener tanto miedo de tomar decisiones, en meritocracia, concluye que todo esto está bien, es muy bonito, pero significa que hay que repensar el famoso contrato social, porque al final una forma como se vincula empresas con trabajadores con Estado es a través de los tributos. Y los tributos son como digamos, es un tabú en muchos casos. Entonces no se plantea aumentar impuestos en el momento, pero sí un ejercicio serio de decir, si queremos tener servicios de calidad de este tipo y tenemos una población que es vulnerable, entonces tenemos que crear las condiciones para dar un estado de bienestar moderno, no anquilosado, no anticuado, sino moderno, para evitar, digamos, esta insatisfacción que los ciudadanos sienten y que están en las calles reclamando. Claro, el problema en el Perú es que a todo el mundo le gusta que suban tributos siempre que se los suban al otro, no a uno mismo. Entonces salen a marchar, sí, más tributo, perfecto, a ti, no, a mí no, al congresista, al ministro, a ese que le cobren, ¿por qué me van a cobrar a mí? Entonces, ese es el tema. Al final, es un tema de pacto social, sí. Hay esfuerzos por la calidad del gasto, como conversábamos el presupuesto. Hay esfuerzos por más allá del tema de tributo, hay un tema de gasto, de calidad del gasto que también es importante. Vemos, hay mucho desperdicio en cosas superfluas que financia el Estado, digamos, gasto que es, y también los retrasos y los sobrecostos por obras paralizadas, lo comentábamos hace una última entrevista, la cantidad de proyectos paralizados en el país, digamos, hay un desperdicio brutal. Digamos, yo vi un estudio de la Contraloría que mostraba que 15% del presupuesto se pierde en ineficiencias, en corrupción. Entonces yo creo que al final
no solamente es aumentar por el lado, digamos, de los ingresos, que yo creo que sí hay que repensar un poco los ingresos que sustentan un Estado moderno, pero también hay que eficientar y hay que mejorar el impacto del gasto que tenemos, que es muy ineficiente. Ahora visitando Trujillo, por ejemplo, me doy cuenta de la cantidad de las pistas en el estado tan calamitoso en el cual están, en las partes más afluyentes de Trujillo, y yo decía, esto es peor del peor barrio de Lima. Entonces, nada, yo creo que sí es importante mejorar, no solamente, digamos, ver cómo financiamos de manera sostenible muchas de estas intervenciones, sino asegurar que ese impuesto, ese tributo, que lo pagamos todos los peruanos, sea bien utilizado. Y ese es nuestro drama, el drama de la gestión pública a nivel local, es el drama que tenemos. Y por eso el descontento ciudadano, porque no reciben servicios de calidad. Y lo que ven son problemas de corrupción, problemas de falta de representatividad, de abuso de poder, etcétera, etcétera. Entonces hay un desconecte. Al final hay muchas formas de conectar de vuelta al ciudadano con la autoridad, con el gobierno de turno, pero esto no es gratis, esto implica un esfuerzo de dotar de servicios al ciudadano. Para mí, el antídoto para el populismo, por más sencillo que sea, es que el Estado y el gobierno cumplan su deber, Claro. de dar servicios que mejoren la calidad de vida de la gente. Es una idea tan sencilla, pero que parece que nos hemos olvidado, digamos, de ello. O sea, y en sociedades que funcionan hay mayor respeto a la autoridad, hay mayor representación, porque tenemos estados que funcionan. Nuestro estado es absolutamente disfuncional y hay una gran desconfianza entre lo público y lo privado. Entonces, que es otro mensaje. No podemos seguir con este tipo de demonización de la actividad privada en el país, así como no podemos seguir con este populismo desaforado y el miedo a tomar decisiones, porque finalmente tenemos que estar en crisis brutal, muertos, recesión, para tomar decisiones que son duras, como se ha hecho en el caso de mejorar, por ejemplo, la capacidad de atención hospitalaria y de salud en el país. Eso no puede seguir siendo así, que estemos de cada crisis en crisis mejorando las cosas. Entonces, por eso creo que estamos ante la oportunidad de replantear una vez más. Y a mí, Rosa María, va a ser la primera elección en muchísimos años que vamos a elegir un nuevo gobierno en una recesión. Digamos, saliendo de una recesión, ojalá, pero nunca hemos tenido una elección presidencial con estrecheces económicas. Y eso a mí me asusta. Y yo creo que todos debemos, de alguna forma, aportar ideas que sean implementables, que sean ejecutables, pensando en aquella persona que está protestando en la calle o que se siente totalmente desencantada por lo que recibe del Estado. No paga impuestos, porque ¿para qué voy a pagar impuestos si no me da nada? Y cuidándose de que no le pase nada en su integridad. Entonces yo creo que es un momento importante. O sea, el título del libro a mí me parece un poquito ampuloso, un poquito como que... y los marqueteros de Planeta me dijeron, no, pon eso porque el mensaje es que estamos empezando un nuevo centenario de vida republicana, estamos acabando la peor crisis de los últimos 100 años, entonces, ¿qué otro momento hay para repensar las cosas de manera seria? Sin promesas grandilocuentes, sino cosas efectivas y no efectistas que mejoren la vida de la gente. Y ahora, me van a preguntar casi de todas maneras. Pero no lo hizo usted en su época. No. Si vas a postular al Congreso. No. Muchísimo. Pero si acá hay un plan de gobierno, o sea, ya está. No. Como Vizcarra, que va invitado en algún partido. Pero si acá está todo. Con muchísimo respeto, pero la verdad es que yo, ojalá que tuviéramos personas, digamos que postulen con ideas, y yo creo que yo, por ejemplo, he visto algunos pequeños brotes de personas que efectivamente tienen vocación de servicio y están preparadas y están dispuestas a ir al Congreso. Gente joven que yo he conocido últimamente y que están postulando a distintas listas. Pero la verdad es que ya después de 10 años de servicio a la patria, yo creo que puedo estar, digamos, contribuyendo desde el lado privado
y con mis ideas y discusiones. Yo creo que tenemos todos ahora que, en vez de criticar y ver lo feo y pensar que estamos en un hoyo negro, nada, ¿cuáles son las propuestas? ¿Qué hacemos? Y esta es mi pequeña contribución, pensando en el portero, pensando en la señora que tuvo que reconvertirse en el Cusco, pensando en la enfermera en Iquitos. Esa es la gente. Puedo sonar medio politicón, pero esa es de verdad la gente a la cual nos debemos, ¿no? No, de verdad, es que de verdad parece proyecto campaña, ¿eh? O sea, no. Yo le diría a algunos partidos que si no van a escribir nada, que se lo copien nomás, porque está bueno, de verdad, está bien bueno. Muy bien, a ver, no sé si tenemos alguna pregunta del público. Sí, Rosa María, la pregunta es la que el mismo Castilla se hizo. ¿Por qué con todas esas ideas no las aplicó cuando era ministro? Esa es la pregunta que siempre hacen. En parte sí las aplicó, lo que pasa es que no lo entendieron muy bien, pero a ver, ¿qué se puede decir sobre eso? Sí, porque yo leo a veces los comentarios que hay cuando veo la repetición del programa digamos, que está en la página de Facebook, y veo, uy, Dios santo, todas digamos, las opiniones son válidas, pero a ver, solamente les doy dos ejemplos. Una de las reformas que para mí me parece que son absolutamente sustantivas en esta mejora de la calidad del servicio, digamos, es la meritocracia en el país. Y si bien empezó en el 2009, cuando yo era viceministro, la reforma Servir, cuando se creó Servir, tuvo de verdad el impulso fuerte a nivel de las leyes del nuevo régimen de Servir en el año 2013, en el cual yo era ministro, y al final decidimos abrir, digamos, la chequera, porque finalmente es una reforma costosa. En el tema de la reforma magisterial y en la apuesta por la educación. ¿Cuándo es que empezó esto? Es cuando con Jaime Saavedra como ministro de Economía, ministro de Educación, y yo como ministro de Economía, decidimos decir, oye, no hay forma de poder seguir creciendo si no hacemos un esfuerzo serio en el sector de educación. Como dos ejemplos del tipo de cosas que hicimos, incluso en el tema de formalización, que es el tema más complejo, tratamos de impulsar normatividad y cambios para mejorar este descalce que hay entre la oferta y la demanda y mejorar la productividad laboral. Entonces se han hecho muchas cosas. Y digo, yo admito y comienzo a admitir las meaculpas correspondientes. Pero el problema es que muchas de estas cosas se quedan en el marco normativo, en el papel, y el drama es la falta de ejecución de las políticas públicas que se aprueban. Ese es el drama que tenemos. No ejecutamos lo que hemos acordado llevar adelante. Entonces, son dos ejemplos. Y obviamente hay muchísimas otras cosas más que se pudieron haber hecho. Pero yo creo que decir, oye, ¿por qué no lo hice? No, bueno, no hice lo que pude, dadas las posiciones fiscales, las posiciones políticas que tenía. Tenía, obviamente, un jefe que no creía en la mitad de las cosas que yo le decía y que tenía que convencerlo para llevar adelante ciertas cosas. Pero bueno, yo creo que cada quien debe llevar adelante el activo y el pasivo de su gestión y tratar de sacar lecciones que ojalá le sirvan a otros, ¿no? Así es. Bueno, a ver, nos tenemos que despedir porque ya son las 9. José María, sí, nos vamos el completo del libro y dónde lo pueden comprar. Toda la gente que esté entrando también lo está pidiendo. El libro La oportunidad del siglo, reformas económicas para un país próspero, más próspero y justo, de Luis Miguel Castilla, editorial Planeta, está en todas las librerías, se presenta en la Feria del Libro. A mí me habían convocado para presentarlo, pero es el cumpleaños de mi hija y en pandemia no salimos a ninguna parte, así que se presenta la próxima semana, pero está en todas las librerías. El lunes a las 8 de la noche es la presentación, digamos, en la Feria del Libro de Ricardo Palma, 8 de la noche, Facebook Live, y nada, muchísimas gracias, Rosa Muy María. bien, y esto lo pueden conseguir en cualquier librería, porque ya se está vendiendo. Planeta tiene una red de distribución en todas las librerías del Perú, así que no creo que tengan mucho problema para obtenerlo. Bien interesante, les digo, ¿eh? Tiene un buen resumen, un buen resumen de lo anterior, lo lo que viene. Tiene un antes, un durante y un después, con testimonios con corazón, que como digo, para economista, muy sorprendente, muy sorprendente. Muy bien, muchas gracias a Luis Miguel Castilla por estar con nosotros. A ver, nos vamos. Nos vamos, Rosa María.
regresamos el día lunes y muchísimas gracias al señor Miguel Castilla. Bien, cuídense mucho, chao, chao. Gracias, chao, chao.